noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe. Son las 8 en punto y en la próxima hora y media vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales, deportes y entretenimiento, lo más importante de este día y, por supuesto, una información en desarrollo. Después de que se conociera que el presidente de la República, Nayib Bukele, iba a dar una conferencia de prensa, ya emitió sus declaraciones y hay una importante decisión que tomó y tiene que ver con los salvadoreños en el exterior y el voto. Tenemos mucho que contar, vamos de inmediato con nuestros titulares. El presidente de la República da a conocer su postura ante el decreto legislativo del voto en el exterior. El Salvador figura entre los países de Centroamérica con los más altos índices de embarazos de menores de edad. Las estadísticas de abuso sexual en contra de niñas y adolescentes también son alarmantes. Ya está en manos de las autoridades el principal responsable del asesinato de una joven madre en Ciudad Delgado, cuyo cadáver fue descubierto por su hijo de 6 años. La PNC sufre una segunda baja en lo que va del año. Un investigador murió en medio de un enfrentamiento con miembros de estructuras criminales. El Salvador está cada vez más cerca de los países con mayores niveles de corrupción. Conozca los resultados de un reciente informe. La Organización Mundial de la Salud decidió no decretar emergencia internacional por el coronavirus, que apareció en China y ha empezado a expandirse por el mundo, aunque más países de la región han reforzado su vigilancia en las fronteras. Bien, iniciamos de inmediato esta emisión y vamos a contarles sobre información en desarrollo que se está generando precisamente desde la Casa de Gobierno, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dado su postura respecto al decreto legislativo de voto en el exterior. Se planteaban al menos 3 posibilidades, Roxana, acerca de lo que se podría dar durante esta noche. Existía la posibilidad del veto, de la sanción o las observaciones que podría hacer el mandatario a lo aprobado por los congresistas recientemente, pero ya el mandatario ha dicho que su decisión es vetar el decreto de voto en el exterior. Tenemos reacciones, tenemos precisamente lo que dijo el mandatario Nayib Bukele respecto a este voto. Vamos de inmediato a ver parte de la conferencia de prensa que brindó hace unos minutos. Decía que queremos anunciar nuestra decisión de vetar la reforma legislativa que pretendía supuestamente dar el derecho al voto a nuestros hermanos en el exterior, cuando realmente lo que está haciendo es restringiendo el derecho humano e inalienable y constitucional al voto que tienen nuestras hermanas en el exterior. Que yo lo que tengo que hacer es dejar plantada mi postura solo para salvar mi pellejo ante los hermanos en el exterior, pero no garantizarles su derecho. Cuando mi labor aquí no es dejar sentada mi postura ni salvar mi pellejo, sino que es precisamente velar porque se cumplan los derechos de nuestros hermanos en el exterior. Otras personas decían, el presidente lo puede vetar, pero el problema es de que no va a tener tiempo el tribunal, primero la asamblea para aprobar una nueva ley, o la sala constitucional, en caso sea superado el veto, para analizar y resolver sobre la controversia que se sucedería entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entonces no va a poder votar nuestra diáspora en las elecciones legislativas y municipales del próximo año. Ya lo escuchábamos en voz del presidente, decidió entonces vetar las reformas a la ley del voto en el exterior porque dijo no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y aseguró que no beneficia a los salvadoreños de la diáspora. Dijo, nuestra política está llena de cinismo, los diputados aprueban leyes innecesarias como la del voto por rostro y no les importa que los salvadoreños en el exterior no puedan votar. Esa, entre otras declaraciones. Nuestra compañera Antonio Valladares, nuestra compañera Tatiana Funes se encuentra justo ahí en Casa Presidencial dándole cobertura a estas declaraciones y este es el momento en el que los periodistas están realizando las preguntas, Tatiana, y muchas de estas interrogantes surgen por lo que el presidente pedía que se modificara y que la Asamblea Legislativa dejó fuera. En este caso, el voto por los consejos municipales y alcalde y además el voto electrónico. Cabe mencionar que el mandatario también ha aclarado que sí está en la disposición de poder colaborar con un nuevo decreto que se emita en el Congreso, pero
bajo ciertas circunstancias. Una de estas es, por ejemplo, que los salvadoreños en el exterior no se tengan que empadronar. Recordemos, pongamos un poco en contexto. Según lo que se había estimado, al menos 600.000 salvadoreños que residen en distintos países podrían empadronarse, pero el presidente lo que dice es no. Todos los que tengan DUI pueden tener el derecho a votar. ¿Qué pasaría, dice él, si cambiaron de residencia? Pues bien, ¿qué pasa si un ciudadano acá en el país cambia de residencia? Simplemente va a votar al lugar que le correspondía antes según el dato que aparece en el DUI. Pero tenemos, como mencionábamos, a Tatiana Funes, nuestra compañera periodista, que nos va a explicar un poco acerca de lo que ha sucedido durante los últimos minutos, y queremos conocer también cuáles son los detalles que se están brindando en este momento ante las preguntas que están haciendo diferentes medios de comunicación. Tatiana. Así es, muy buenas noches, compañeros, y es que precisamente como ustedes ya lo anunciaban, el presidente de la República ha dicho que va a vetar por inconstitucionalidad de estas reformas que aprobó la semana anterior el Pleno Legislativo. El presidente se justificaba diciendo que la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa en 2016 a legislar sobre el voto en el exterior para hacer posible que los consejos municipales y también los candidatos a diputados fueran elegidos por los salvadoreños que se encuentran fuera de nuestro país. Además de esto, pues la Sala había dado un plazo hasta junio de 2017 y la Asamblea Legislativa no cumplió con ese plazo. El mandatario decía que en ese momento ya se había caído en una inconstitucionalidad por omisión y además de esto en desacato, porque este tema se viene trabajando o debería de haber trabajado desde el 2016 para que se aplicara en las elecciones del pasado 2018. Hacía referencia a este contexto, digámoslo así, de las fechas cuando tuvo que legislar la Asamblea Legislativa por el hecho de que los diputados señalaban de que el Ejecutivo presentó su propuesta 48 horas antes de que se sacara este dictamen favorable y de que se aprobaran estas reformas. Precisamente lo que pedía el Ejecutivo era que el voto fuera electrónico y que se cumpliera con el mandato de la Sala de lo Constitucional, donde se incluyera a los alcaldes para la votación desde el exterior, Asamblea Legislativa, y también hacía referencia al sufragio pasivo, que es el derecho de postularse a un consejo municipal desde el exterior, es decir, una persona que viva en Estados Unidos, según lo que había dicho la Sala, podría postularse como candidato a alcalde de alguno de los municipios de nuestro país. Al no cumplirse con todo esto, ha dicho el presidente de la República que va a vetar. Eso sí, ha hecho un llamado a los diputados de la Asamblea para que aprueben un nuevo decreto, y él se ha comprometido a que en el momento que reciba ese decreto va a ser sancionado el mismo día para que no incurra o no tengan ningún atraso. Recordemos que estas reformas deberían de haberse aprobado o deben de aprobarse, todas las reformas con relación a las elecciones municipales y legislativas deben de aprobarse antes de que finalice el mes de enero, porque esto implicaría un atraso en el calendario electoral y pondría en riesgo todo el proceso electoral para el próximo año. Tatiana, pero lo que ha dicho el presidente también... El presidente, y hacer énfasis en que ha pedido que se trabaje un nuevo decreto y que él está en toda la disposición de aprobarlo lo más rápido posible, compañeros. Tatiana, es importante mencionar eso, que el presidente diga que se tiene que elaborar un nuevo decreto, quiere decir que tiene que elaborar nuevamente la pieza, y por supuesto esto estaría a cargo precisamente de la Comisión de Reformas Electorales. ¿Para cuándo? Tú que pasas en la Asamblea Legislativa y tienes conocimiento de todo lo que ahí se estudia, ¿para cuándo es que se reuniría entonces la Comisión de Reformas Electorales? Porque el presidente estaba diciendo que muy probablemente podría ser que el otro jueves lo presenten y él inmediatamente da su firma. Sí, así es, Antonio, pero esta decisión básicamente ya depende del legislativo. Sería el presidente de su comisión o el mismo presidente de la sociedad legislativa que, tras este anuncio del presidente de la República, podría estar convocando a una sesión para mañana
para la Comisión de Reformas Electorales y trabajar en un nuevo dictamen. Sí, los diputados están en la decisión de acatar, digamos, la disposición del presidente y el llamado que emite, ¿no? La próxima semana se reúne regularmente la Comisión de Reformas Electorales y esperaríamos a ver las reacciones que tengan en el Congreso de los Diputados. Sí, Tatiana, en el peor de los escenarios, ¿cuál podría ser el peor de los escenarios en caso que en la Asamblea Legislativa no se llegara a un acuerdo para hacer estas modificaciones que llevaron al presidente a vetar este decreto para el voto en el exterior? Digo, porque estamos contratiempo, hay un presupuesto, las elecciones están pronto y además hay una resolución de la Sala de lo Constitucional con respecto a eso, es un mandato. Así es, Roxana. Bueno, de hecho, a raíz de esta decisión que ha tomado el presidente, la próxima semana, en la plenaria del próximo jueves, los diputados pueden optar por superar este veto del Ejecutivo. Pero esto agregaría una controversia que iría directamente a la Sala de lo Constitucional, y la Sala de lo Constitucional tendría que pues decidir si el Ejecutivo tiene la razón o lo tiene el Legislativo, si hay o no inconstitucionalidad. Este es uno de los escenarios. Otro podría ser el hecho de que se haga una nueva redacción de tal manera que no necesite superar propiamente el veto. Eso ya sucedió hace algunas semanas también con una reforma que se hizo al Código Electoral y los diputados optaron por darle una nueva redacción para no superar el veto del Ejecutivo. Bien, Tatiana, ahí nos estaba mencionando un poco también acerca de la crítica que estaba haciendo el presidente de la República sobre la decisión de los diputados y señalaba también el incumplimiento de la Sala de lo Constitucional. Tenemos precisamente el audio y el video donde el mandatario Nayib Bukele estaba hablando un poco acerca de esto y él estaba mencionando que incluso para los ciudadanos o los salvadoreños que residen en el exterior y quieren tener el derecho de elegir presidente, presentan algunas dificultades, sobre todo porque algunos incluso tenían que incurrir en gastos y debían de tener suficientes comodidades como para poder incluso viajar al país, tener suficiente espacio en sus trabajos para ejercer sufragio. En esta ocasión, ¿cuáles serían entonces algunos de los cambios que se estarían obteniendo a través de esta propuesta que está presentando el presidente y cómo estaría beneficiando también a estos salvadoreños que quieren ejercer sufragio, pero que no han podido, en algunos casos, hasta durante más de 20 años? Sí, Antonio, de hecho, el voto en el exterior para presidente con las elecciones presidenciales ya se llevó a cabo. Es un voto postal. Básicamente lo que se hace es enviar un sobresellado a los salvadoreños que se empadronan y ahí van dos papeletas. Uno para la primera vuelta y la segunda papeleta, que también va sellada, es si por supuesto tuviese una segunda vuelta. Entonces, básicamente, eso sería, si se supera este veto en la Asamblea Legislativa y al final la Sala de lo Constitucional le da la razón al Congreso, ese sería el mecanismo mediante el cual los salvadoreños estarían votando en las próximas elecciones y sería única y exclusivamente para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa. Bien, Tatiana, solo para que nos quede claro el punto a la población, ¿cuáles serían los 3 puntos entonces bajo los que el presidente estaría aprobando un nuevo decreto? Puntuales. ¿Podrías repetirme la pregunta? ¿Cuáles son los 3 puntos que mencionaba el presidente bajo los que podría aprobar el nuevo decreto que se le podría presentar por parte de los congresistas? Básicamente lo que el presidente ha pedido es que se incluyan a los consejos municipales en esta reforma para que se pueda votar desde el exterior. Además de esto, se tiene que incluir el sufragio pasivo, que no se incluyó tampoco en la reforma que aprobó hace una semana en la Asamblea Legislativa, para que sean posibles las postulaciones de la diáspora salvadoreña desde fuera del país para poderse postular al Consejo Municipal. Y bueno, básicamente decir el presidente que una vez se cumplan estos requisitos y se cumpla con lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional, él va a estar en toda la disposición de aprobar este decreto. Bien, Tatiana, muchas gracias. Tatiana Funes, desde Casa Presidencial, dándonos información sobre lo que está aconteciendo precisamente en Casa de Gobierno respecto a este veto que ha
anunciado el presidente de la República. Ya se había tenido una serie de dudas sobre las posibilidades que existían en torno al decreto que habrían presentado los diputados en la Asamblea Legislativa el pasado 16 de enero. Ya tenemos la información que les mencionábamos hace unos minutos sobre la crítica que estaba haciendo el presidente de la República ante las aprobaciones que hicieron recientemente los diputados. Veamos. La Asamblea Legislativa no emitió la ley a tiempo y ahora lo emiten en enero, permite una decisión que incumple tres partes fundamentales de la sentencia. La primera es que no autoriza el voto para las elecciones municipales, en clara violación a la Constitución, a la omisión constitucional que le cometido en el 2016, a la sentencia del 2016, al desacato del 2017 y al seguimiento de la sentencia que emite los nuevos magistrados de la Sala de la Constitución. Lo otro es que no permiten el sufragio pasivo, es decir, no permiten la postulación de alcalde en el diáspora. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo se va a postular un alcalde de nuestra diáspora que no vive en el municipio? ¿Cuándo es un argumento político? En la campaña, que diga, este señor no vive aquí, y el otro va a decir, bueno, pero yo tengo conocimiento del primer mundo y voy a llevar ese conocimiento al municipio, y será electoral y democráticamente los que decidan si quieren un candidato o el otro, pero no la imposibilidad jurídica de participar. Ya la campaña, para eso son las campañas electorales, para que se debatan los argumentos y es el soberano, es decir, el pueblo salvadoreño el que elige uno u otro candidato. Lo otro es que el decreto legislativo viola el derecho real de los salvadoreños a votar. Parte de las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, después de vetar este decreto. Escuchábamos, como ya lo mencionaba el presidente, esta otra propuesta para que salvadoreños que viven en los Estados Unidos puedan participar en las elecciones, aun y cuando su domicilio no sea acá, su residencia no sea acá, pero sí tengan incidencia en su comunidad. Esa, digamos, es otra de sus propuestas, de los cambios que él sugiere que se apliquen, así como el voto electrónico, y que además que los salvadoreños en el exterior puedan votar no solamente por el rostro de los diputados, sino también por alcalde y consejo municipal. Ya lo escuchábamos hace unos minutos, los diputados entonces prácticamente tienen dos opciones: superarlo y dejar aprobadas las reformas, o si no, retractarse y redactar un nuevo decreto. Sin embargo, el presidente ya había dicho que de superar este veto, o dijo, mejor dicho, que de superar este veto, se presentará un recurso a la Sala de lo Constitucional para que entonces dirima sobre el conflicto entre estos dos poderes del Estado. Y tomemos en cuenta también que cuando se aprobó este decreto, también uno de los que se abstuvo fue precisamente el presidente del Congreso, precisamente Mario Ponce. Dijo que había que revisar y que se debía llevar a consenso, estudiarlo un poco más, la propuesta también que había hecho el gobierno. Así es que es de ver cómo van a abordar el tema los congresistas durante los próximos días y a ver cuáles son las reacciones que surgen en torno a esta conferencia de prensa que ha brindado Nayib Bukele. Así es, y hay datos muy importantes. A continuación les vamos a mostrar un gráfico de la importancia de conocer estas cifras en el voto en el exterior. Por ejemplo, actualmente no incluye elección de consejos municipales. El cumplimiento a la orden de la Sala de lo Constitucional es lo que solicita el presidente, y además el Tribunal Supremo Electoral necesita $20 millones extras. Esto, digamos, es lo que aprobó la Asamblea Legislativa, y lo que yo quería compartir con ustedes también era este registro nacional de las personas naturales de cuántos salvadoreños han sido empadronados, compatriotas que residen en otro país. Estamos hablando de una buena cantidad, Antonio, de personas que tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones políticas en El Salvador. Precisamente, actualmente, según el Registro Nacional de las Personas Naturales, al menos se estima que se puedan empadronar 600,000 compatriotas residentes en otros países. Pero ojo, detengámonos un poco ahí y evaluemos, porque estas 600,000 personas son las que tendrían el derecho a empadronarse, pero
cuántos son los que residen en el exterior, cuántos millones de salvadoreños son realmente los que viven en otros países, y según lo que decía el presidente y lo que ha dicho precisamente la Sala de lo Constitucional, se estarían violando los derechos de estos connacionales que residen en otros países. Quienes deseen participar en los comicios deberán elegir quién los representará en el país de acuerdo al lugar de residencia en el DUI antes de salir de El Salvador. La Sala de lo Constitucional sostiene que la ausencia, escuche, eso es importante, la ausencia de regulación de voto en el exterior viola los derechos de los salvadoreños que viven en el extranjero. Otro punto importante, Antonio y amigos televidentes, a destacar de este tema es lo que opinan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos aseguran, y como ya lo mencionábamos con Tatiana, que es algo contratiempo, ellos aseguran que el tiempo para hacer reformas es corto, se tiene hasta el 28 de febrero para poder solventar el tema que pasó durante los últimos años sin presentar avance en el Congreso. La resolución de la Sala de lo Constitucional ya fue hace varios años. Las posibilidades del veto podrían ser superadas con el apoyo de 56 diputados en la Asamblea Legislativa, y la Sala podría tardar un aproximado de 2 meses para resolver quién tiene la razón. Esto en el peor de los escenarios, como le consultábamos a Tatiana. Esto entonces complicaría el presupuesto y además la ejecución del plan general de las elecciones. Bien, esté pendiente de nuestras siguientes emisiones de Noticiero Hechos, porque desde ya le adelantamos, mañana tenemos acá a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a abordar este tema con él y vamos a conocer cuáles podrían ser las complicaciones que podrían presentar respecto al financiamiento que se pueda tener. Recordemos, pasó de 55 millones a 70 millones y esto también podría generar un obstáculo. Otro de los puntos es también la carrera contra el tiempo que se tiene, ya es muy corto y esto también podría generar complicaciones. Pero todos esos temas los vamos a estar abordando. Esté pendiente de nuestro Noticiero Hechos, emisión AM, y en la entrevista vamos a tener a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Abordaremos estos temas a profundidad. Así es, y por supuesto las reacciones que las estamos buscando, pero de momento todavía no se conoce cuáles son las reacciones de los diputados en la Asamblea Legislativa. Así que los invitamos a que estén pendientes de nosotros porque les vamos a estar actualizando esta información. Rogelio Rivas, por ejemplo, dice: el gobierno del presidente Nayib Bukele dará acompañamiento a la familia. Bueno, esta es otra información, es una noticia que se conoció hace unos minutos del asesinato, de que murió en el cumplimiento de su deber un agente de la Policía Nacional Civil. Esta es una información en desarrollo, más adelante les vamos a dar más detalles. Como es información que va continuamente cambiando, se pudo suponer de que era una reacción de lo de este veto del presidente. Pero como les decimos, mañana pendientes porque vamos a tener toda la información de este tema. Y vamos a buscar también la opinión de los diputados, a ver qué es lo que ellos dicen, qué es lo que opinan de lo que ha dicho el presidente en esta ocasión en conferencia de prensa. Pero es momento también de abordar otros temas, Roxana, que tenemos pendientes. Así es, contarles que las acciones del Estado hacia las víctimas de abusos sexuales, cambiando de tema, entran nuevamente en el debate. El país sigue siendo uno de los primeros donde no se respetan los derechos de las niñas. La prevención debe ser un tema prioritario para las autoridades y así evitar más de estos desagradables casos. Cada media hora en El Salvador una niña queda embarazada, cifra que refleja el abuso sistemático que reciben las menores de edad, sobre todo en departamentos como San Salvador, Santa Ana y La Libertad. De acuerdo a Visión Mundial, este delito tiene que ser seguido por la Fiscalía previo a una denuncia. Luego, un sistema de protección se activa para resguardar a la víctima. Eso es crítico. Y antes el número era mayor. Entonces estábamos en 11 niñas. ¿Verdad? Entonces ahora es una niña cada media hora, se puede imaginar lo que es eso. Y muchos de estos casos tienen por debajo un abuso porque son personas mayores y aun cuando una niña tenga de consentimiento sigue siendo un delito. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no puede ser un ente que busque el castigo de los abusadores. Su labor se reduce a acompañamiento de las víctimas. El año pasado cerraron con 119 denuncias por agresiones a mujeres y 19 feminicidios. Apolonio Tobar sostiene que el consentimiento no excluye de la pena de cárcel al abusador. Hay formas, mecanismos de generar obligatoriedad para el cumplimiento de las recomendaciones que se hacen en las instituciones, casos como de la censura pública, por ejemplo, es un mecanismo que se puede utilizar luego de una reiterada comunicación para que se actúe de una manera determinada.
la exposición pública de los funcionarios para que no continúen haciéndose las actividades violatorias de derechos humanos. El Salvador está entre los primeros países de Centroamérica que muestran grandes índices de embarazos en menores de edad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz. La mayoría de casos ocurren en países con ingresos medios y bajos. Entre los países con mayor índice de embarazo en adolescentes en América Latina. Otro país que tiene un nivel alto de embarazo en adolescentes es Nicaragua, ¿verdad? Guatemala. La región está sufriendo de eso, ¿verdad? Estamos en la región de América Latina, las niñas están siendo sometidas a abuso sexual. Acompañamos a las víctimas para que pongan la denuncia, para darle seguimiento, acompañamos en las audiencias, estamos presentes en las actividades para que no se revictimice a los niños o a las niñas en este caso, y en términos generales lo que hacemos es primero verificar que sea atendido de manera oportuna en las instituciones en las que vayan a ir, y luego en caso cuando ya son judicializados damos los acompañamientos respectivos en todas las audiencias o los procesos o las etapas judiciales en las que se desarrolla el proceso. La OMS señala que unas 3 millones de mujeres de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos, pero las complicaciones durante el embarazo son la segunda causa de muerte a nivel mundial. El Estado salvadoreño cuenta con acciones de acompañamiento, pero se le debe apostar a la prevención del abuso en menores de edad. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, y ponga atención, mire, para nosotros siempre los números son importantes y tratamos de mostrarle estadísticas. Y ponga atención al siguiente dato. América Latina es la región con la mayor deuda materna de prevención de embarazo de niñas y adolescentes. Observe esos gráficos, son de verdad interesantes. Veamos cómo se mantiene la situación. El número de nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años es el siguiente. Bolivia, mire, se posiciona como el país con mayor índice de niñas embarazadas a nivel latinoamericano, con una tasa, ponga atención, de 116 nacimientos por cada 1000 menores de edad. Imagínese usted, hágase una idea. Le sigue Honduras, con una tasa de 101 casos por cada 1000 habitantes. Luego tenemos a Venezuela, también tenemos a Nicaragua y Guatemala, como los siguientes países con los mayores índices. Al hacer una comparación en la región centroamericana, notamos que El Salvador es el que mantiene una de las tasas más bajas, con 72 nacimientos por cada 100.000 habitantes, ubicándose incluso debajo de México. Pero las cifras que estamos viendo son alarmantes, y mire que cada media hora una niña esté resultando embarazada, de verdad que en el país es muy preocupante. Precisamente la violencia sexual y embarazos en niñas ha sido naturalizada en El Salvador. Las estadísticas reflejan que a diario, mire, 52 niñas quedan embarazadas. Una condición que limita, por supuesto, su crecimiento académico y profesional. Estas son solo parte de las repercusiones que tiene una niña cuando resulta embarazada. Veamos el informe. 19.190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad se registraron solo en 2017, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los datos reflejan que a diario se embarazan 52 niñas y adolescentes. Bajo la óptica de la Coordinadora de Proyectos de Plan Internacional, los embarazos forzados se han naturalizado en la sociedad salvadoreña. Algo está sucediendo en su entorno. Lamentablemente, en el caso de las niñas que tienen embarazos forzados, se dan en un entorno familiar, en entornos conocidos, porque en el primer semestre del año 2019, de estas 810 personas que fueron a denunciar, 64 de estas personas eran niñas menores de 4 años. Esta condición genera que las niñas sean estigmatizadas, limitando su crecimiento académico y futuro profesional. Porque la limitación a la educación también limita un futuro diferente para las niñas las niñas y adolescentes que tienen embarazos forzados. No solamente el hecho de que esto se vuelve como un estigma, sino que es algo cíclico también,
porque no puede salir de esa situación de desventaja dentro de la sociedad. Su salud también se ve gravemente afectada. A nivel mundial, la segunda causa de muerte en niñas son los embarazos forzados. ¿Y esto qué implica? Que también la salud de estas niñas, de estas adolescentes, se ve afectada porque su desarrollo evolutivo, tanto social como biológico, no está acorde a esta situación que están pasando. Se estima que cada año un 15% de todos los embarazos en América Latina y el Caribe ocurren en adolescentes menores de 20 años y 2 millones de niños nacen de madres con edades entre los 15 y 19 años. Y su opinión para nosotros es muy importante, por eso Pamela Zelaya va a compartir algunos de los comentarios sobre este tema, comentarios que ustedes nos han compartido a través de nuestras redes sociales. Pamela. Gracias, Roxana. Definitivamente es muy importante ese tema. Todos los padres de familia que nos ven, que presten muchísima atención a cada una de las estadísticas que nosotros hemos estado mostrando. Y como ya les mencionamos, es muy importante su opinión y es por eso que en nuestras redes sociales nosotros siempre abrimos este espacio para que usted dé a conocer sus comentarios, su pensamiento. Así que nosotros hicimos la siguiente pregunta. ¿Está a favor o en contra de la educación sexual en las escuelas? ¿Y por qué? Vamos a empezar a leer, vamos a comenzar con nuestro Twitter, estamos como @noticierohechos. Jenny Alvarenga dice, a favor, pero de manera formal y con estricta supervisión de la escuela, padres y estudiantes. Vamos a leer otro de los comentarios. Esto también es a través de nuestro Twitter. Alfa dice, de acuerdo, se evitarían abusos, embarazos, enfermedades, etc. La sexualidad se debe tratar con la mayor seriedad posible, ya que puede hasta llegar a ser causa de la sobrepoblación. Ese es otro de los comentarios que nos hacen. También Magdiel Figueroa dice que está en contra. Esa es una opinión diferente. En las escuelas se dan muchos casos de acoso sexual y darle a los maestros la tarea de educar sexualmente es abrirle la puerta para que a raíz de eso aumenten los casos. Vamos a leer otro más. Graciela Moreno comenta, el problema es que no se busca una educación sexual objetiva, sino que ideologizada, dice. En todo caso, siempre he pensado que lo mejor sería que las escuelas trabajaran en conjunto a los padres de familia, proporcionándoles a ellos las herramientas para abordar el tema con sus hijos. De acuerdo, así que ahí estaban parte de los comentarios que ustedes nos brindan a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, nos encuentran en nuestra fanpage y desde ya saludos a los que están sintonizándonos en nuestra transmisión en vivo. Estamos como Noticiero Hechos Más. Vamos a continuar con más información. Roxana, voy contigo. Gracias, Pamela. Y no sé si voy a sonar polémica, pero yo creo que la educación sexual debe de comenzar en casa, no con las amigas, los amigos o internet. Y la escuela o colegio debe de ser un apoyo para la educación que uno como padre de familia, yo soy madre de 2, uno le quiere dar a sus hijos, pero la responsabilidad no puede recaer en una institución. La responsabilidad es nuestra, suya y mía, de la educación que le queremos dar a nuestros hijos. No sé si voy a sonar polémica, pero ante estas cifras que son alarmantes de niñas que resultan embarazadas, es importante que hagamos algo como sociedad, porque todo tiene su tiempo y evidentemente no es el tiempo de ellas para que estén viviendo esas experiencias. Y bueno, contarles que los diputados de la Asamblea Legislativa aseguran que las leyes en El Salvador son suficientes para castigar a los abusadores sexuales y piden que otras instituciones de Estado se involucren para castigar esos delitos. Pese a las estadísticas de abuso sexual en contra de niñas y adolescentes, los congresistas sostienen que la ley tiene los elementos suficientes para que se castigue a los abusadores. Aseguran que los responsables de no realizar las acciones adecuadas son otros órganos de Estado. A su juicio, son los responsables de la poca protección hacia la niñez. Vemos casos en el que tenemos un agresor sexual que sale riéndose de una pena de servicio de utilidad pública, como es un fiscal que fue condenado por agresiones sexuales a una menor y sale riéndose porque le dieron trabajos de utilidad pública. Hemos visto casos en los que se han dado trabajos de utilidad pública a agresores sexuales y los han mandado a trabajar en escuelas. O sea, da vergüenza realmente lo que está sucediendo. Y por eso yo hago un llamado nuevamente
a la Corte Suprema de Justicia para que puedan realizar la depuración de los casos en los que las juezas y los jueces no han apegado a derecho. Los obstáculos se encuentran en la implementación de la prevención. Todo debe iniciar en casa, sostiene la diputada del FMLN, Gisela de Portillo. También le apuesta a la educación sexual y evitar embarazos en adolescentes. Hay que educar a nuestros hijos desde la casa, desde el hogar, ¿verdad? Los padres y madres de familia tenemos ese gran compromiso. Lastimosamente el tabú todavía no nos deja avanzar en ese tema. Hay familias en que los niños pues no saben que es una relación sexual, ¿verdad? Llegan a la edad del desarrollo, a la adolescencia, y ellos no lo conocen. Yo creo que es importante darles a conocer pues toda esta educación sexual para prevenir, ¿verdad? Es importante. La Asamblea pretende recopilar todas las iniciativas de ley y luego incorporarlas a los cuerpos legales correspondientes para poner más dientes al marco legal y que se pueda proteger a la niñez y castigar a los abusadores. Hemos pedido todos los expedientes relacionados con estos delitos para hacer una normativa integral en la cual combata esta situación, pero no estén dispersas, porque el problema es que nuestro sistema legal estas acciones están siendo sancionadas en diferentes leyes, ¿verdad? Por ejemplo, en la Lepina, en lo de las contra de la mujer, en el Código Penal. Entonces necesitamos reunir todo este aparataje para ventilar qué penas tiene, y en segundo lugar necesitamos que el Estado dé charlas en las escuelas. En diciembre de este año se espera que la comisión ad hoc pueda completar su trabajo con las consultas a las entidades correspondientes y lograr compilar todas las iniciativas. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, ahí le presentábamos parte de la información que le hemos presentado para esta noche. Usted tomará las mejores decisiones y evaluará qué es lo mejor. Vamos a la pausa. Y en el cuarto día de juicio contra Mario Hueso por el asesinato de la periodista Carla Turcios, finalizó la etapa de presentación de testigos. La Fiscalía General está convencida que tiene las pruebas necesarias para condenar a Hueso a 50 años de cárcel por el asesinato de su compañera. 26 testigos, entre los que se encuentran médicos, policías y particulares, desfilaron en el juicio contra Mario Hueso, presunto responsable de darle muerte a su compañera de vida, la periodista Carla Turcios. Aunque la defensa prescindió de 2 testigos, la Fiscalía ha detallado que mediante un perito psicológico se pudo determinar que la víctima era objeto de violencia económica, mientras que el acusado tenía una conducta dominante, pasivo-agresivo y controlador. Ella terminó de hacer la aportación de prueba en el caso del feminicidio de la periodista Carla Turcios. Desfilaron 2 peritos este día, teníamos establecido que iban a ser 4, pero la defensa al final prescindió de 2 peritos psicólogos y se estipuló el documento que ellos habían realizado. Nosotros tenemos totalmente la convicción que fue él quien mató el día 14 de abril del 2018 a la periodista Carla Turcios. La defensa decidió omitir el testigo debido a que lo que esta persona iba a venir a expresar fue corroborado por testigos de la misma naturaleza, solo que presentado por Fiscalía. La defensa mantiene firme la inocencia de su cliente y desestima las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Vamos a probar la inocencia del señor Mario Hueso. Fiscalía ha intentado establecer supuestamente que el señor Mario Hueso llevó el cadáver de su compañera de vida en el vehículo de la familia, pero al revisar detenidamente la evidencia no hay una determinación verdadera. La fase de alegatos finales inicia este viernes. Fiscalía pide la pena máxima contra el imputado, es decir, 50 años de prisión. Además, exigen $50,000 en concepto de responsabilidad civil. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y en temas similares, autoridades policiales reportaron la captura de Carlos Tobías. Él es el principal sospechoso del asesinato de Zaira Ayala, quien fue su compañera de vida por más de, escuche, 7 años. Nuestro compañero periodista Enrique López, a cargo del informe. Fragancia
Fue capturado Carlos Gilberto Tobías, de 24 años, acusado de asesinar a su compañera de vida, Zaira Ayala, de 23 años. Investigadores policiales siguieron la pista del principal sospechoso, logrando su detención frente a un centro comercial del municipio de Soyapango. Los hechos ocurrieron como a eso de las 6 horas del día de ayer en la casa habitación de la víctima, lugar donde el victimario, quien es el compañero de vida de la víctima, después de una discusión y al calor de la ira, estranguló a la víctima haciendo uso de sus manos. Según datos preliminares, el hecho ocurrió la mañana del pasado miércoles, luego que la pareja sostuvo una acalorada discusión. El victimario utilizó sus manos para terminar con la vida de Zaira Ayala y posteriormente huir del lugar. El jefe policial no brindó más detalles para no entorpecer el proceso investigativo. Tal vez ahí por respeto, ¿verdad?, al menor, no voy a profundizar parte de la investigación por ser el hijo, porque es hijo de ambos. Las pruebas documentales y testimoniales serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para iniciar el proceso judicial luego de presentar la acusación formal contra el supuesto feminicida. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Vamos a hablar de otros hechos de violencia cuando son las 8 de la noche con 44 minutos. Hace unos instantes, Rogelio Rivas, parte del Gabinete de Seguridad del gobierno de Nayib Bukele, tuiteó: condenamos enérgicamente el homicidio del agente de la PNC, Luis Alberto Rodríguez Quinteros, quien murió en el cumplimiento de su deber este día en Ciudad Barrio San Miguel. Y dijo: vamos a continuar firmes en nuestra lucha contra la criminalidad. El gobierno del presidente Bukele dará acompañamiento a la familia de este héroe. Ya hemos activado el protocolo de bienestar policial y será sepultado con todos los honores que merece por su labor de llevar la seguridad a los salvadoreños. Esto parte de los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas. Y mire, ponga atención, en San Miguel también 2 personas fueron encontradas muertas al interior de una vivienda sobre la calle a la playa El Cuco. De acuerdo a la policía, las víctimas son una mujer y un hombre. Este último laboraba en la alcaldía de Chirilagua. Y elementos policiales y de la Fuerza Armada fueron capturados en un operativo desarrollado en diversos puntos del país. De hecho, hace unos minutos, cuando escuchábamos la conferencia de prensa del presidente, se le consultaba sobre esto. Capturaron a 9 policías y 3 militares acusados de aliarse con civiles para matar. Y entre los policías detenidos hay un inspector en jefe. Una fuente fiscal dijo que los miembros de los cuerpos de seguridad y cito, organizaron con otras personas para cometer estos delitos. Y además el fiscal general de la República sostiene que con estas acciones de capturas envía un mensaje de no tolerar los malos elementos dentro de la fuerza de seguridad. Los vamos a investigar y a procesar, aseguró en su red social Twitter el fiscal general Raúl Velara. Y hoy fue enviado a prisión el sospechoso de organizar la caravana de migrantes que partió el pasado lunes 20 de enero. Se trata de Raúl Antonio Ventura Juárez, de 32 años, quien fue capturado en flagrancia el domingo por la noche en la Plaza Salvador del Mundo mientras promovía la caravana. Ventura enfrenta cargos por el delito de tráfico ilegal de personas. La detención ocurrió tras una investigación de la Dirección General de Migración y Extranjería, quien coordinó esfuerzos con la Fiscalía General y Policía, teniendo como resultado su localización. Según las autoridades, el detenido tiene nexos con pandillas. Más de 100 salvadoreños lograron salir del país en una caravana de migrantes que se formó esta semana. Sería la 8ª de acuerdo a organizaciones no gubernamentales. El procurador de Derechos Humanos sostuvo que con ayuda del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia se evitó la salida de niños precisamente y de adolescentes. Al menos 6 lograron ser retornados al país. Veamos.
Estuvimos ahí vigilantes esta semana que ocurrió la caravana, estuvimos monitoreando, estuvimos en la frontera de la Echadura de Nahuachapán y verificamos que salieron 125 personas y 8 personas que eran niños o adolescentes no pudieron salir y fueron retornados conjuntamente con el auxilio del CONNA. Y cientos de migrantes centroamericanos que buscan llegar hacia los Estados Unidos ingresaron a México desde Guatemala este jueves, aprovechando la ausencia de las fuerzas de seguridad en la frontera. Cientos de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos ingresaron a México desde Guatemala. Lo lograron el jueves al amanecer, aprovechando la ausencia de fuerzas de seguridad en la frontera, sin enfrentar resistencia alguna y tras cruzar el poco caudaloso río Suchiate que separa a ambos países. En pocos minutos empezaron a caminar formando una columna por una carretera de Ciudad Hidalgo en el estado mexicano de Chiapas. El lunes unos 500 migrantes consiguieron cruzar a México por la misma zona, a pesar de los gases lacrimógenos que les lanzaban guardias nacionales a quienes respondieron arrojando piedras. Pero ese grupo fue detenido más tarde en un control de carreteras, y desde entonces el gobierno mexicano reforzó fuertemente la seguridad en la frontera. El pasado fin de semana, el grueso de la caravana 2020 logró cruzar desde Guatemala bajo controles de autoridades migratorias, quienes les ofrecieron diversas opciones como pedir refugio o aceptar trabajos en programas sociales en el sur de México y sus países. Sin embargo, los migrantes piden que les permitan circular libremente para llegar a Estados Unidos, donde quieren pedir refugio alegando que escapan de la violencia y la pobreza en sus países. El miércoles, autoridades migratorias mexicanas informaron que 2 días antes detuvieron a más de 2,000 migrantes en situación irregular y que cientos de ellos ya habían sido devueltos a sus países. Y a continuación le presentamos un informe sobre una investigación que se realizó precisamente para conocer cuáles son las demoras de los casos en el sistema judicial de inmigración. Veamos. El sistema judicial de inmigración de Estados Unidos está cargando con una cantidad aplastante de casos, caos y confusión. Envueltas en el secretismo, las cortes de inmigración dirigidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han sido disfuncionales durante años y ahora solo han empeorado. El aumento de la llegada de solicitantes de asilo en conjunto con la represión de la administración Trump en la frontera suroeste y la inmigración ilegal han incrementado los procedimientos de deportación, aumentando la lista de casos en la corte a 1 millón de personas. En las cortes de Boston a San Diego, los reporteros observaron decenas de audiencias que ilustraron cómo la aplastante cantidad de casos y los cambios en las políticas han llevado a las cortes a un caos sin precedentes. La disfunción aquí es realmente el punto. La administración ha dejado muy claro repetidamente que una de sus metas es limitar la inmigración en Estados Unidos, haciéndola tan difícil y poniendo tantos obstáculos en el camino de la gente que quiere venir aquí, especialmente los solicitantes de asilo, que la gente simplemente se dará por vencida. La Associated Press visitó las cortes de inmigración en 11 ciudades diferentes más de 2 docenas de veces a finales del otoño pasado. Entre los problemas detectados están las cancelaciones de las audiencias de los jueces, los niños pequeños que se sientan en el suelo o se paran o lloran en salas de tribunal apretadas. Anne-Marie García, Associated Press. Y a prisión fue enviado el conductor acusado de arrollar a 3 personas en el redondel Torogós de San Salvador. Esto cambiando de tema. Este hecho dejó una persona fallecida. Irving Vázquez Ábalos, conductor que atropelló a 3 personas en las cercanías del redondel Torogós el fin de semana pasado y que dejó como resultado la muerte de uno de ellos, fue acusado formalmente en el juzgado 14º de paz de San Salvador por el delito de homicidio agravado. Según la parte fiscal, el hecho aparentemente fue doloso, pues él manejaba bajo los efectos del alcohol. Lógicamente, previo a sucedido el hecho, estas personas habían tenido forcejeos y lógicamente en venganza esta persona pues decide por medio de su vehículo causar este impacto. Es decir, esta no fue una cuestión accidental, fue una cuestión premeditada. Es por eso pues que se da y que se configura el delito de homicidio. El abogado defensor aseguró que demostrará que su cliente no lo hizo con ninguna mala intención y que todo se trató de un accidente de tránsito. Establecer si aquí hubo dolo, es decir, si él actuó queriendo y sabiendo que iba a producir ese daño
o si solo fue con culpa, porque como ustedes saben, cuando uno escucha que hay involucrado un vehículo, lo primero que se le viene a la mente es que es un accidente de tránsito, ¿verdad? Toda persona normal va a pensar que lo que hubo ahí es una actuación sin el ánimo de dañar al otro. Por su parte, el juez que ventila el caso determinó pasar este proceso a la siguiente etapa y que el imputado continúe en prisión hasta determinar su nivel de culpabilidad. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Este fue otro caso lamentable que le presentamos durante esta semana. Hoy familiares y amigos se despidieron de los 2 pilotos fallecidos en un accidente aéreo en Ilopango. Yo, si fuera el subalterno de ellos, quisiera ser como ellos. Seguiría su ejemplo en todo momento. Así describieron a Roberto Guillermo Castro Martínez y Nelson Iván Saldaña, miembros de la Fuerza Armada quienes perdieron la vida en un accidente aéreo registrado en la colonia Bosques de la Paz en Ilopango. Quienes lo conocían aseguran que eran ejemplos a seguir. Su deseo que tenía de ser un subteniente, y pues ahí lo tenemos ahora. Y yo me alegro pues, de que él haya coronado sus ambiciones. Él quería hacer más todavía, pero así suceden los accidentes. Sí. Excelente piloto, muy destacado, muy habilidoso, muy disciplinado, muy profesional, al igual que el capitán Saldaña. El capitán Saldaña era mi otro mejor amigo. Son generaciones de pilotos que ellos formaron y que hoy día son pilotos exitosos, que saben hacer bien las cosas, cumplen con la misión de la Fuerza Aérea, y eso es más que la muestra del legado que ellos nos pudieron dejar a nosotros. Roberto, dudo de que toda la promoción ha sido el mejor piloto que hemos tenido. De mi promoción se fue el mejor piloto que jamás vamos a tener. Demostró una gran destreza desde los principios, desde que tocó la primera vez una aeronave, había nacido para esto. Por este percance, las autoridades aéreas aseguran investigarán el hecho para determinar la causa que cobró la vida de 2 grandes de la Fuerza Armada, como lo catalogan sus compañeros. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Transparencia Internacional presentó un informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2019. Incluye la evaluación a El Salvador, que obtuvo una calificación debajo del promedio global. Este informe del Índice de Percepción de la Corrupción 2019 se realiza cada año en 180 países para medir la corrupción en el sector público. La medición se calcula mediante una escala de 0 a 100, donde 0 indica percepción de altos niveles de corrupción y 100 ausencia de corrupción. En el caso de El Salvador, la calificación fue de 34 puntos, lo que indica, a juicio de Funde, un estancamiento en la percepción de la corrupción en el país. El promedio global es 43 puntos. Perdimos 8 posiciones en comparación del año 2018, cuando nos ubicamos en la posición 105. Ahora nos ubicamos en la posición 113. ¿Tiene su explicación? En los diferentes casos que día a día muchos de ustedes van descubriendo en su trabajo. Gracias a la prensa, al periodismo de investigación, muchos de los casos de corrupción que han salido a la luz han podido ser tratados y se posibilita que puedan haber ciertas transformaciones, ciertos cambios o un llamado de atención para que estas prácticas se vayan reduciendo o vayan desapareciendo, digamos, del quehacer del funcionariado público o en este caso de la administración pública como tal. Esta evaluación abarca la transición de 2 gobiernos. El hecho que se instale la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción de la OEA podría en un futuro mejorar la percepción. Sin embargo, dependerá de los resultados de las investigaciones y trabajo de la Fiscalía y otras instituciones del Estado. El convenio que firmó la Fiscalía con CICIES pueda de verdad darnos resultados concretos en el corto plazo. Ojalá, sabemos que requiere tiempo, aunque ha quedado bastante lejos de las aspiraciones iniciales que teníamos. Sabemos que la limitante constitucional es fuerte
y es por ello que no puede investigar de manera independiente. De acuerdo a Funde, una de las fuentes de corrupción es la falta de transparencia, por ejemplo, en el uso del presupuesto reservado que manejan los presidentes en los organismos de inteligencia del Estado. Otra preocupación que identifican son las señales del actual gobierno para proteger algún tipo de información que debe ser pública. Está empleando un mecanismo para evadir y para dilatar estas resoluciones del máximo tribunal en materia de acceso a información, como es el Instituto de Acceso a Información. Se está recurriendo a una maniobra como es pasar, digamos, estas decisiones del máximo tribunal a la Cámara de lo Contencioso. Está claro que el objetivo es que ahí pues duerma el sueño de los justos. A partir de estos resultados, Transparencia Internacional destaca algunas recomendaciones para avanzar en el combate contra la corrupción, como transparentar y controlar el financiamiento político, incrementar la Contraloría Ciudadana, depurar el sistema judicial, reformar la ley de probidad, aprobar la ley de la función pública, entre otras recomendaciones. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y de acuerdo al informe de Transparencia Internacional, de los 180 países evaluados en el índice de percepción de la corrupción 2019, el país con menor corrupción es, mire qué importante, Dinamarca, quien calificó con 87 puntos, y donde hay más corrupción es Somalia, evaluado con 9 puntos. Mientras en el continente americano, el país con menor corrupción es Canadá con 77 puntos y el de mayor corrupción es Venezuela, con 16 puntos a nivel de la región centroamericana. También es importante mencionarlo, Transparencia Internacional califica a Costa Rica con el índice de menor corrupción con 44 de puntaje y Nicaragua con el índice de mayor corrupción con tan solo 22 puntos. Con esta información vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estimó que es demasiado pronto para decretar que el virus que apareció en China y que ha empezado a expandirse por el mundo constituya una urgencia de salud pública de alcance internacional. Decir que ya se reportan 25 muertos y 830 casos. Es demasiado pronto para considerar que el coronavirus que apareció en China sea una emergencia de salud internacional. Así lo declaró el jueves la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Es demasiado pronto por el limitado número de casos en el extranjero y también considerando los esfuerzos hechos actualmente por las autoridades chinas para tratar de contener la enfermedad. El organismo instó a China a garantizar que los bloqueos a los transportes en varias ciudades como Wuhan sean cortos y eficaces. También señaló que por ahora no hay ninguna prueba de contagio entre humanos fuera de China y que los casos parecen estar limitados a grupos de familiares y trabajadores de la salud que han atendido a pacientes infectados. En total, casi 600 personas están contaminadas, principalmente en territorio chino. Según el último balance, el virus ha causado 18 muertes, todas en el país asiático. Y además China ya tomó medidas drásticas este jueves para intentar frenar el avance del coronavirus que comienza a propagarse por el mundo y puso en cuarentena a la metrópolis de Wuhan y otra ciudad cercana, al mismo tiempo que anuló las ceremonias del Año Nuevo en Pekín para reducir los riesgos de contagio. Medidas drásticas en China para intentar frenar el avance del coronavirus. El gobierno puso el jueves en cuarentena a 2 ciudades y anuló las populares ceremonias del Año Nuevo en Pekín para reducir el riesgo de contagio. Desde la mañana, ningún tren ni avión podía salir de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes situada en pleno centro de China. La metrópolis es el epicentro de la epidemia, que desde diciembre ha contaminado a más de 500,000 de personas y causado al menos 17 muertes. A 70 kilómetros al este, Huanggang, una ciudad de 7,5 millones de habitantes, se encontraba el jueves bajo medidas similares. China inicia el viernes las vacaciones del Año Nuevo Lunar, un periodo en el que cientos de millones de personas viajan en el territorio o al extranjero.
El virus, de la misma familia que el síndrome respiratorio agudo severo, alcanzó ya a varios países de Asia e incluso llegó a Estados Unidos, donde se detectaron varios casos. Los controles de temperatura corporal se impusieron en varios aeropuertos del mundo. En nuestra región también nos mantenemos atentos precisamente al desarrollo de este virus del coronavirus en China. Vamos a saludar a nuestra colega Jacqueline López hasta Guatemala para que nos comparta cuáles son las indicaciones que han dado las autoridades de ese país. Adelante, Jacqueline, buenas noches. Buenas noches, amigos de Hechos El Salvador, para informarles acerca de las medidas que se han tomado en nuestro país en relación al coronavirus. La primera de ellas fue la instalación de un kiosco en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Este cuenta con una cámara térmica que permite medir la temperatura de los pasajeros a su ingreso. Esto quiere decir que al momento que se detecte una persona con una temperatura muy fuerte, se le aparta del resto, se le hace la evaluación correspondiente y si es necesario se le trasladará hacia un hospital público. La cartera de salud ha indicado que cuenta no solo con el abastecimiento necesario, sino también con el conocimiento de los protocolos médicos para atender esta enfermedad que afecta principalmente las vías respiratorias. También el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha creado una alerta interna para que los médicos conozcan qué hacer en caso de recibir un caso de estos. Sin embargo, hasta el momento no hay una posible alarma o una posible alerta de un caso similar en Guatemala, pero sí en México 3 de ellos, los cuales están actualmente en evaluación y no han sido confirmados. Este es mi informe desde la ciudad de Guatemala. Regreso con ustedes. Bueno, y vamos a continuar. Por segundo día, los demócratas presentan sus argumentos iniciales con los que buscan destituir al presidente Donald Trump. Les restan 16 horas, según el reglamento, desde el Capitolio en Washington, informa Jorge Agobián. Adelante. Este es el segundo de 3 días que los demócratas tienen para presentar su caso en el Senado. Este jueves se enfocaron en uno de los 2 cargos con los que acusan al presidente Donald Trump. Entre tanto, los demócratas están enfocados en una batalla que aún no dan por perdida: convencer al menos a 4 republicanos de apoyar una moción para permitir la citación de nuevos testigos y evidencia. Si quieren cosas nuevas, hay muchas. Como dejaron en claro los gestores, muchos de los documentos están allí, todos compilados, todos listos, con solo un voto para que 4 republicanos los citen. Los republicanos criticaron precisamente la falta de argumentos. No se presenta material nuevo. Todavía me parece que esto fue un esfuerzo de los demócratas de una manera muy partidista para presentar un caso contra el presidente Trump, porque no estaban contentos con los resultados de las elecciones de 2016. La votación de la moción probablemente ocurra la próxima semana. Los demócratas tratan de convencer a los republicanos incluso fuera del Congreso. Así lo dijo a La Voz de América el senador Tom Carper. Espero que la gente envíe correos electrónicos y llamadas telefónicas, probablemente cartas, probablemente muchas cartas a sus senadores y digan: finalmente comencé a concentrarme en esto y usted también debería. El equipo de defensa del presidente Donald Trump se ha mostrado en contra de llamar a testigos, una opinión que aparentemente comparte la mayoría republicana en el Senado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Israel y Estados Unidos llamaron este jueves a numerosos líderes mundiales a emprender acciones contra Irán. Esto al conmemorar el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, comparando la amenaza iraní con la que fuera entonces la de la Alemania nazi. Una conmemoración del Holocausto transformada en un debate de la geopolítica actual. Unos 40 presidentes y líderes mundiales se reunieron el jueves en Jerusalén con motivo del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Sin embargo, Israel y Estados Unidos hicieron llamados a emprender acciones contra Irán, país al que describieron como una amenaza para los judíos y para todo el mundo. Estoy preocupado porque aún tengamos que mantener una postura unificada y enérgica contra el régimen más antisemita del planeta. Un régimen que busca claramente desarrollar armas nucleares para aniquilar al único Estado judío.
We must also stand strong. Debemos permanecer fuertes contra el principal estado que hace prevalecer el antisemitismo, contra el único gobierno en el mundo en el que la negación del Holocausto es una política de Estado y amenaza con borrar a Israel del mapa. El mundo debe permanecer fuerte contra la República Islámica de Irán. No obstante, el presidente francés Emmanuel Macron refutó las posiciones expresadas por Washington y Tel Aviv. Nadie tiene derecho a invocar aquellas muertes para justificar las divisiones o los odios contemporáneos. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin propuso una cumbre de los líderes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial y defender la paz. Un ejemplo, en mi opinión, puede y debería ser a través de los países fundadores de la ONU, los 5 poderes que tienen una responsabilidad especial de preservar la civilización. Teherán niega que está intentando desarrollar el arma nuclear y las acusaciones de antisemitismo. Insisten que aunque apoya la causa palestina, no está en contra del pueblo judío. Los líderes mundiales se encontraron en el centro conmemorativo del Holocausto Yad Vashem para recordar la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, donde murieron más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos. Nos iremos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más de Noticiero Hechos. Nos quedan todavía 20 minutos más. Continuamos con la información y mire, este tema es muy importante. El sector transporte colectivo ha estado en la mira de las autoridades en los últimos días y literalmente durante toda la vida por los señalamientos en su contra. Sin embargo, a lo largo del tiempo también hemos conocido historias de empresarios con gran corazón que buscan hacer las cosas de manera positiva. Uno de ellos está en Texistepeque y vea qué bonita acción la que está llevando a cabo. Como todos los días, pasó a la hora exacta y en una de las paradas, Petronila estaba lista para abordar el autobús. La señora tiene 79 años de edad y viaja desde el cantón San Miguel de Texistepeque hasta Santa Ana para ir a trabajar a un mercado. Es cliente de la unidad por una significante razón. Me estaban contando que a usted no le cobran en este bus. No. ¿Por qué? El muchacho es bien amigo conmigo. ¿Pero a cuál muchacho se refiere Petronila? Ella habla de Héctor Santeliz. Es el propietario del autobús y lo conocen como el busero amigo de los necesitados. Héctor ha decidido no cobrarle a personas que evidentemente son de escasos recursos. Yo vengo de una familia humilde donde sé lo que se siente querer y no tener, ¿verdad? Y si yo ahora tengo la oportunidad de poder ayudar, aunque sea en un poquitito, es la forma en la que yo estoy tratando de hacerlo. Para muchos podría ser una acción sencilla, sin embargo para los beneficiados significa ahorrarse al mes aproximadamente $30. ¿Qué decir? Quienes pagan en la unidad aplauden la iniciativa. Ven ejemplar que un empresario decida obrar de esta manera. Pues está bien, porque para todos los ancianos que ya no tienen pues, sí, por sí ellos, entonces yo diría que está bien y es un buen empresario porque no cualquiera lo hace. Héctor dice que le gusta ayudar al necesitado porque recuerda sus raíces. Nos contó que una vez alguien quiso envenenarle el corazón diciéndole: ¿ya te pusiste a pensar cuánto dinero estás dejando de ganar al mes? Pero su respuesta fue: el de arriba me da más. Exactamente, porque como es un negocio, ¿verdad? La unidad es 2010, la cargo en las mejores condiciones posibles. Eso me implica gastos a mí grandes. Entonces, pero no me fijo en que tengo que sacar los gastos del usuario, ¿verdad? Sino que pues ahí vamos con la ayuda de Dios, poco a poco.
Los clientes de esta unidad saben que varias personas que aquí viajan, entre ellas abuelitos, niños aún que ocupen asiento y personas con discapacidad, no pagan. Gran acción, porque sin lugar a dudas marca la diferencia, dejando claro que no todo está perdido en el transporte colectivo, como algunos tratan de hacerlo ver. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y en el siguiente informe vamos a contarle que 100 salvadoreños recibieron prótesis tibiales. Esto gracias al despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, y también a la Fundación para el Desarrollo del Salvador. Despacito. Tiene que acomodarse ahorita la prótesis. ¿Es primera vez que usted la ocupa? Sí. ¿Ok? Es primera vez. Son los primeros pasos de don Carlos García Albanés, de 76 años, originario de Aguachapán. Perdió parte de su pierna hace 3 años, producto de la diabetes, y desde entonces no podía caminar, pues la falta de dinero era una limitante para comprar una prótesis tibial. Tiene que encajar. Eso es. Presión hacia abajo. Eso. Pero todo cambió gracias a la intervención del despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, y la Fundación para el Desarrollo de El Salvador. ¿Y cómo se siente volver a caminar con ayuda de esa prótesis? Pues me siento feliz, fíjese, que aquí comienzo, pues me va a castigar, porque no va a ser tan fácil, pienso, pero gracias a Dios, a este esfuerzo que el gobierno tuvo con nosotros. Nos sentimos muy alegres porque la verdad es que es algo que quizás ni lo soñaba él, que lo lográramos, pero gracias a Dios y a las gestiones que se han hecho, pues lo hemos logrado. Pero así como don Carlos, también don Pedro Jorge Sánchez recibió una prótesis tibial y con una sonrisa no pierde la fe de volver a incorporarse a la vida laboral. Sí, primeramente Dios sí. Vamos a ver si nos dedicamos nuevamente al trabajo, pero es de pasar el proceso siempre, de aprenderla a usar primero para después ver qué se puede hacer por la vida. Al igual que ellos, otras 98 personas más recibieron su prótesis. El costo por cada una es de $1,200. Estamos entregando 100 prótesis bajo rodilla. Son personas que fueron identificadas a través de nuestra red de bienestar social, de las mujeres que conforman bienestar social a nivel nacional. Estos pacientes que están acá comprenden los 14 departamentos y también, por supuesto, que son personas que fueron amputadas en redes de hospitales nacionales que no gozan de ningún beneficio, de ningún seguro médico. La entrega de prótesis se realizó a pacientes del sistema de salud público del país, el cual es requisito para ser beneficiado. Se espera que las autoridades gubernamentales continúen con este programa social. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bien, es el momento de hacer nuestra siguiente pausa comercial, pero no nos cambie porque ya regresamos con información de espectáculos. Despedirnos, gracias por habernos acompañado. El tiempo no se ha sentido definitivamente, pero ya queda usted debidamente informado sobre todos los sucesos que se han generado durante las últimas horas en el país. Que pase feliz noche.